centrales, o la tercera de las unidades del corazón de la asignatura, que es situación económica, capítulo 7. Estamos dentro de la temática que le llamamos análisis integral. Recordamos de qué se trata. Dijimos el corazón de la asignatura, situación financiera de corto plazo en el capítulo 5, situación financiera de largo plazo en el capítulo 6 y situación económica ahora en el capítulo 7. Vamos a ver cálculo instrumental, después conclusiones, y esto va a permitir que luego, cuando lleguemos a la unidad 8, podamos buscar las conclusiones integrales de los tres sectores de análisis, ¿no? Lo primero es entender cómo se compone el valor, o de qué se trata esta unidad. Una empresa tiene sentido en tanto y en cuanto genere utilidades o agregue valor. Y si esa entidad agrega valor, ese agregado de valor se tiene que percibir en cuánto vale la empresa como un todo o cuánto vale una porción de capital, que sería una acción. Y esto tiene dos aristas. ¿Cómo se conforma el valor? Por un lado, por la expectativa de los flujos de efectivo. Una acción, como cualquier otro activo, vale en tanto y en cuanto pueda generar ganancias en el futuro. La empresa no vale por el pasado, vale por la expectativa de lo que vaya a generar en el futuro. Y esa expectativa de lo que va a generar en el futuro tiene por un lado la rentabilidad y por otro lado el crecimiento de la empresa. Y por otro lado, contrapesando el primer valor, está la tasa de rentabilidad requerida. Si yo requiero para hacer una inversión una tasa demasiado elevada, es probable que sean pocas las empresas que tengan esa tasa de rentabilidad esperada. Y la tasa de rentabilidad va a estar dada por una tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, que es lo que el mercado mide como mayor riesgoso invertir en esta empresa que invertir en algún bono o en algún título de los que son considerados a nivel mundial como libres de riesgo. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos o la tasa LIBOR de Inglaterra, que son los referentes como tasas libres de riesgo. Supongo que no les digo nada nuevo, son temas que se ven en administración financiera o en matemática financiera misma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta unidad? ¿Cómo analizar si una empresa genera rentabilidad? Porque si genera rentabilidad, va a estar agregando valor. Y si agrega valor, eso va a ir a parar al precio de la acción o en el mayor valor del patrimonio neto. ¿Sí? Disculpe, no se están pasando las filminas. Bien, muchas gracias por avisarme. Esto era pantalla completa. Ahora sí, voy a moverla. Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Bueno, de lo primero que hablaba, que fue la primera diapositiva luego de las dos habituales que usamos al inicio, es que el valor de las acciones tiene como componente, por un lado, la expectativa de flujo de efectivo, lo que sería el numerador de la fórmula, rentabilidad en el numerador, y tasa de costo de capital en el denominador, que es la fórmula de un valor presente. Cualquier cosa que hayan visto en matemática financiera, cuanto más alto sea el numerador o más pequeño sea el denominador, más grande va a ser el valor que en definitiva terminemos obteniendo. El numerador va a estar dado por la expectativa de flujo de efectivo, cuánto dinero va a generar esa empresa en el futuro, y el denominador va a estar dado por la tasa libre de riesgo más un concepto de prima de riesgo que va a conformar el costo del capital. Entonces, lo que vamos a analizar en esta unidad, primero a nivel macro y después nos vamos a meter a nivel micro en algunas partidas del estado de resultado, es estudiar cómo una empresa genera rentabilidad y cuál es su capacidad de generar ganancias. El cálculo más elemental que cualquier inversionista hace sobre una empresa es un componente que se llama resultado sobre la inversión, o su sigla en inglés EPS, que significa Earnings Per Share.
Y la fórmula es muy sencilla. Si yo les digo, por ejemplo, que una empresa obtuvo un beneficio de 1.000 pesos y que tiene emitidas 100 acciones, y hacemos este cociente, beneficio sobre la cantidad de acciones, 1.000 pesos dividido 100 acciones, ¿cuál va a ser la respuesta? 10. ¿10 qué? Pesos por acción. Es decir, cualquier persona que tenga una acción en la mano va a recibir como utilidad 10 pesos. No es dividendo, no confundamos ganancia por acción con un dividendo. Ganancia es el estado de resultado completo de la empresa. Dividendo es la porción que los accionistas han decidido distribuir. Entonces, esta fórmula recibe el nombre de EPS, Earnings Per Share, o GPA, de ganancia por acción. ¿Cuál es el agregado que tiene el numerador? Si la empresa, además de acciones ordinarias, tiene acciones preferidas, como bien lo habrán estudiado en la Ley General de Sociedades, el dividendo de las acciones preferidas debe restarse primero. ¿Por qué? Porque por su preferencia, primero tiene que ser remunerado el capital preferente y lo que sobre de ese beneficio menos el dividendo de las preferidas, dividido la cantidad de acciones. ¿Y por qué en la fórmula dice promedio? Porque puede que la cantidad de acciones que la empresa tiene emitidas vaya variando a lo largo del periodo que analizamos. Empieza el año con 100 acciones, en marzo recompra 20, en septiembre vuelve a emitir 10 de esas 20 y llega con 90 al final. ¿Cuántas acciones tuvo en promedio la empresa en el año? Podríamos hacer un promedio simple, tomar los dos extremos y dividirlo en dos, o podríamos hacer un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dividir el beneficio entre la cantidad de acciones que había cuando empezamos el año que la cantidad de acciones que hay cuando lo terminamos. Entonces, esa es una medición de resultado. ¿Y por qué empezamos el capítulo con esta fórmula? Porque en el estado de resultado de cualquier balance que vean expresado o confeccionado bajo IFRS, bajo las NIF, al final del estado de resultado van a encontrar esa línea. Va a decir ganancia por acción y va a decir un valor. ¿Qué significa eso? Es el resultado del ejercicio dividido la cantidad de acciones, ni más ni menos que eso. No puedo decir como lo ven claramente, porque con el tamaño de letra no se va a ver tan claramente. Este es un estado de resultado, tiene la parte superior, la parte inferior de otros resultados integrales, y si se fijan, la última línea dice ganancia por acción. 6,32 para el ejercicio 2022 de esta empresa. Significa que cada tenedor de acciones, que nos dice cuánto es el promedio de acciones, hay 4.517 millones de acciones de esta empresa, cada uno que tiene una acción va a tener como una utilidad de 6 pesos con 32. En función de la cantidad de acciones que tenga, será cuánto es esa ganancia por acción acumulada. ¿Qué tiene de malo esto? Que decir que una empresa me dio 10 pesos de ganancia por acción, ¿es mucho o es poco? Depende de qué. No sé de la cantidad, de cuánto vale la acción. Si comprar una acción de esta costó 100.000 pesos y me da 10 pesos de ganancia, evidentemente esa ganancia va a ser insignificante. Pero si la acción vale 50 pesos y me da 10 de ganancia por año, voy a tener una rentabilidad del 20%, 10 dividido 50. Es decir, el cálculo de la ganancia por acción en sí misma no nos dice nada, es un valor absoluto que para que tenga sentido analizarlo lo tenemos que convertir en un valor relativo. Y ese valor relativo lo vamos a encontrar cuando lo dividamos sobre un cociente. Si ahora yo les dijese, para seguir con el mismo ejemplo que está en la pizarra, y que espero estén viendo la pizarra quienes participan por Meet, ¿me pueden avisar por favor si se está viendo?
Sí, profe, sí se ve. Bárbaro, gracias. Si ahora yo les digo que el capital invertido en esa acción, es decir, el precio de la acción, fuese de 50 pesos por acción, ¿cómo aplicaríamos esa fórmula relativa que está planteada en el PowerPoint? Ganancia, ¿qué pondríamos en el numerador? Los 10 pesos. Inversión, 50. Respuesta a esto, 0,20 o lo que es lo mismo, 20%. Las dos unidades de medida evidentemente desaparecen y ahí convertimos un cálculo que era valor absoluto, que era la ganancia por acción, en un resultado que es un valor relativo. Este resultado se denomina, en este caso, RSI, rendimiento sobre la inversión. ¿Perdón? ¿Ayudo en algo? ¿No? ¿Qué vamos razonando hasta ahora? Que primero calculamos un valor absoluto y luego lo tuvimos que convertir en un valor relativo para poder responder. Ganar un 20% por año por invertir en una acción de una empresa, ¿es buena o es mala rentabilidad? Ahí la podemos comparar contra el costo de oportunidad de uso del dinero. Si el inversionista consigue dinero al 10% y lo pone en esta acción que gana el 20%, estaría superando en su rentabilidad el costo del capital. Si va a tomar plata al 30% para comprar una acción de esta empresa que le da el 20% de ganancia, ¿qué tipo de negocio hizo? Evidentemente malo. Para los que siguen los sitios de finanzas, a este último cálculo que acabamos de hacer, ustedes lo van a encontrar en los sitios de finanzas, pero en orden inverso. Es decir, en el numerador va a estar el precio de la acción y en el denominador va a estar la ganancia. Esto no lo busquen esta fórmula porque no la van a encontrar en el material, la estamos agregando ahora. Si yo divido y digo que esta acción vale 50 pesos en el mercado y dio una ganancia el último año de 10 pesos por acción, ¿cuál sería la solución de ese cálculo? 5. ¿5 qué? 5 veces. Este índice se llama Price Earning o PER, Price Earning Ratio. ¿Y cómo se razona esto? Si yo pago 50 pesos por una acción que me da 10 pesos por año, voy a necesitar 5 años para recuperar el capital invertido. Cada año que pasa voy recuperando 10, ¿a los cuántos años recuperé la inversión? A los 5 años. Cuanto más alto este valor, más años voy a necesitar para recuperar el capital invertido. Una acción que tiene un price earning alto puede significar o que está sobrevaluada, y si yo la compro a ese valor, voy a demorar muchos años en recuperar la inversión. ¿Y por qué puede estar sobrevaluada? Porque haya más demandantes de esa acción que oferentes. En un mercado, si hay más gente queriendo comprar la acción que gente que la quiera vender, ¿qué va a pasar con el precio? Se va a ir para arriba. Lo otro que puede pasar es que esta empresa tenga un proyecto nuevo que haga que, ¿cuál de estos mejore en el futuro? La ganancia. Si la empresa tiene entre manos un proyecto que haga que el beneficio tienda a ser más de 1.000 y por ende sea más del 10 pesos por acción, va a bajar esta relación de precio contra la ganancia. Entonces, lógicamente esta fórmula solo la podemos usar en empresas públicas, en donde esté la cotización de las acciones en el mercado. Si es una empresa de capital cerrado, este ratio no se va a poder confeccionar.
¿Cuánto vale una acción de Arcor? Nadie lo sabe porque las acciones de Arcor no están a la venta. Pero, por ejemplo, sí podemos saber cuánto vale una acción de Banco de Galicia o de YPF, porque son acciones que tienen una cotización en el mercado de valores. ¿Va bien? Entonces, el primer ratio de rentabilidad, y a esta altura nosotros ya lo hemos visto, porque cuando vimos situación financiera de largo plazo, vimos rentabilidad económica y vimos rentabilidad financiera. No debería ser nuevo para ustedes el hablar de un fruto en el numerador y un recurso invertido en el denominador. Cuando hablamos de resultado económico, era el resultado sobre el activo, el resultado antes de intereses e impuestos, y si hablamos de rentabilidad financiera, ¿qué dividíamos? ¿Se acuerdan? No todavía porque no estudiaron para el segundo parcial. Bueno, no importa. En la rentabilidad sobre el patrimonio neto o rentabilidad financiera era la utilidad antes de impuestos, es decir, una vez restado los intereses, pero dividido el patrimonio neto. Para poder analizar rentabilidad o situación económica, como le llamamos a esta unidad 7, necesitamos analizar el estado de resultados en sus diversos subtotales que van apareciendo. Y el primer subtotal es encontrar esta línea, que en esta diapositiva es la última, pero no es la última del estado de resultado, que se llama resultado antes de intereses e impuestos, que era la base que usamos en la clase pasada para calcular el ROA, o rentabilidad sobre los activos. De ahí para abajo, el estado de resultado, ¿qué tiene restado? Lo dividimos en dos partes simplemente para que el tamaño de letra sea aceptable, ¿no? Le restamos los gastos financieros, con lo cual convertimos el resultado antes de intereses e impuestos en resultado antes de impuestos. Luego le restamos impuestos a las ganancias y logramos lo que se llama los resultados ordinarios. De ahí para abajo aparece cierta basura en los estados de resultado, que son los resultados extraordinarios o de operaciones discontinuadas. ¿Por qué es importante? Y esto lo vimos allá cuando veíamos calidad de la información contable en las primeras unidades, porque los resultados extraordinarios no se van a dar con frecuencia el año siguiente. Si nosotros no los separamos, los extraordinarios de los ordinarios, probablemente cuando proyectemos las rentabilidades de los periodos futuros, vamos a estar proyectando sobre una base equivocada. Todo lo que sea extraordinario lo deberíamos separar o al menos poner abajo de la línea de resultado neto ordinario. ¿Seguimos bien con esto? Esta la vamos a pasar más rápido porque las hemos visto. Rentabilidad del patrimonio neto, resultado neto dividido el patrimonio neto promedio. Recordemos promedio, inicio y cierre, neto del propio resultado del ejercicio, porque si no estaríamos sumando el mismo número en el numerador y el denominador. Y vamos a las separaciones. Esta fórmula luce complicada, pero va a ser simple si la podemos analizar e interpretar en este momento. El resultado del patrimonio neto o rentabilidad total va a estar compuesta por un tramo que son los factores recurrentes, que es el rendimiento o resultado ordinario, por uno más menos la tasa de resultados extraordinarios, que es la sigla esa TRE. Si la empresa no tiene resultados extraordinarios, ese valor es cero y la rentabilidad operativa o ordinaria, perdón, va a ser exactamente igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Cuando el número que está a la izquierda del igual es distinto del que está a la derecha, cuando tenemos factores no recurrentes. Entonces, lo primero que hay que mirar es si el estado de resultado que ustedes quieren analizar tiene o no tiene resultados extraordinarios metidos dentro de sí. Si la respuesta es no lo tiene, rentabilidad ordinaria es igual a rentabilidad del patrimonio neto. Si no, hay que compensar por ese efecto de los resultados extraordinarios, que pueden hacer crecer la rentabilidad del patrimonio neto si los resultados extraordinarios son positivos, o la van a hacer disminuir si los resultados extraordinarios son una pérdida. Resultado ordinario sobre patrimonio neto. La tasa de resultados extraordinarios. ¿Cuántos son los resultados extraordinarios con relación a los ordinarios? Recordemos
¿Qué causas o qué resultados extraordinarios podría tener una empresa? Venta de bien de uso. Bien. ¿Otro? Una desvalorización de activos que no sea la depreciación normal y habitual. Bien. Un siniestro, ¿sí? Un incendio o un cobro de un seguro. No podría ser una incobrable porque un incobrable es parte de la operación. Si vendo a crédito, parte de los créditos pueden ser incobrables. No puede ser la depreciación normal, no pueden ser los intereses normales. Sí pudieran ser los efectos de una devaluación monstruosa que sufra la economía y que es un evento de una única vez. Todos esos eventos, si son negativos, van a castigar el resultado del año. Yo puedo proyectar las ganancias o pérdidas de los años siguientes basado en un año que tenga valores extraordinarios. La verdad que no, va a contaminar ese razonamiento. Entonces, por eso hay que tratarlos aparte a los resultados extraordinarios. El otro concepto, que lo habíamos visto el martes pasado en nuestra clase del capítulo 6, era la rentabilidad económica o rentabilidad sobre los activos. Resultado antes de intereses e impuestos, dividido el activo. Y en la desagregación, sigo pasando rápido esto porque lo vimos la semana pasada, en la desagregación, la rentabilidad de la empresa tiene tres tramos. La rentabilidad de los activos, que es la rentabilidad económica, el efecto palanca o apalancamiento financiero, que era el efecto de tomar endeudamiento, y el escudo fiscal, que tiene que ver con la tasa de impuesto a las ganancias. Esos tres tramos conforman la rentabilidad de un negocio. Ahí está mal el último. Si van a copiar los signos, el tercero está mal. ¿Sí? ¿Para dónde tiene que estar este? Rentabilidad económica con respecto a la I. Menor. Bien. Eso fue copiar y pegar mal. Tasa impositiva. ¿Cuánto representa el impuesto a las ganancias respecto al resultado antes de impuestos? Ustedes van a escuchar, y seguramente en las materias de impuestos esto lo van a trabajar, como no todos los ingresos y gastos expuestos bajo normas contables coinciden con los ingresos y gastos expuestos bajo normas tributarias, la alícuota de impuesto a las ganancias puede no ser el 35% o no ser exactamente el mismo porcentaje sobre el resultado contable. Nos puede dar una tasa efectiva de impuesto a las ganancias más alta o más baja. Si ustedes miran el estado de resultado, en ningún lado va a decir cuál es la tasa, pero ustedes la van a poder calcular. Simplemente con que dividan impuesto a las ganancias dividido el resultado antes de impuesto, van a calcular cuánto ha sido para ese ejercicio económico la tasa efectiva de impuesto a las ganancias. Los pongo, profundizo el tema, es todo lo que se estudia cuando se estudia impuesto a las ganancias diferido, la diferencia de aplicar la tasa impositiva sobre el resultado contable o sobre el resultado tributario, lo que puede hacer que el real impacto de impuestos sea mayor o menor que la tasa nominal de impuesto. En las diapositivas siguientes está toda la descomposición de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Esta parte, vista la semana pasada y trabajada con profundidad, no la vamos a continuar aquí, para enfocarnos en esta parte. Aquí esto se va a empezar a poner interesante y cuando querramos profundizar esto vamos a tener que buscar elementos que vimos en otras asignaturas de la carrera, específicamente en costos, y algunos de los elementos que vamos a ver ahora lo vieron en microeconomía. Entonces vamos a ir repasando puntualmente las cosas que necesitamos de esas asignaturas. ¿Cómo una empresa puede lograr una rentabilidad económica aceptable? A través de dos conceptos, un concepto denominado margen y otro concepto denominado rotación. Hablando en lo más simple posible, sería
¿Gano plata porque vendo caro a la izquierda o porque vendo mucho a la derecha? Pues puede que esos dos conceptos se muevan en el mismo sentido. Yo puedo vender caro de un producto que además se venda mucho. Bien. Hablan acá producto único o algo que los consumidores lo van a preferir más allá de cuánto aumenta el precio. Son casos aislados donde eso se dé. Y es un privilegio tener o haber desarrollado un producto o servicio que a medida que su precio vaya aumentando, la demanda tiende a aumentar. Habitualmente en microeconomía, cuando estudiábamos oferta y demanda, se movían en sentido contrario. A medida que más caro sea el producto, menos aumentaba la demanda, al contrario, disminuía la demanda. ¿Va bien? Aumentaba la oferta cuando los precios subían, pero la demanda caía. Entonces, las empresas muchas veces se enfrentan a esta dicotomía. La rentabilidad mía va a estar dada por basarme en margen o por basarme en velocidad de rotación. Por ejemplo, un mayorista o un revendedor de producto puede querer tener un margen alto vendiendo poco y lo más probable es que no consiga clientes. Porque el componente natural o comportamiento natural de un mayorista es que el margen sea bajo y su ganancia esté dado por rotación, por la cantidad de artículos que vende. Entonces, para mejorar la rotación de activos, lo que hace falta es que aumente la eficiencia operativa. Y por ejemplo, nosotros en rotación de activo lo hemos visto cuando calculamos en la unidad 5, rotación de stock, por ejemplo, la velocidad de venta del inventario. Yo quiero ser más eficiente. ¿Qué tiene que pasar con la velocidad de venta de inventario? ¿Tiene que aumentar o disminuir? Tiene que aumentar la velocidad, es decir, disminuir la cantidad de días en stock. Yo quiero llevar eso a la máxima expresión de la eficiencia. ¿Cuánto debería tener de inventario? 0. Yo Si yo sí, logro claro. llevar mi inventario a 0, mi rotación de activo va a tender al infinito. Por más que le gane una moneda a cada unidad vendida, si yo llevo la rotación al infinito, mi rentabilidad económica va a ser muy buena. Si yo empiezo a tener inventario por las dudas, y mi inventario va creciendo, ¿qué va a pasar con la velocidad de rotación? Va a disminuir. Si disminuye la velocidad de rotación, o aumento el margen, o ¿qué va a pasar con mi rentabilidad? Va a disminuir. Por eso, los años de recesión o las épocas de recesión en una economía son complicados para las empresas. La recesión, ¿por qué lado va a pegar primero? ¿Por dónde imaginan ustedes que va a pegar? ¿Va a pegar por margen o va a pegar por rotación? Va a pegar por rotación. En una recesión los volúmenes vendidos van a bajar. Y en algún momento las empresas van a mirar sus márgenes y van a decir, o acomodo el margen y bajo el margen o no le voy a vender mis productos a nadie. Cuando pasó hace un par de semanas la salida del cepo y que se suponía que los precios iban a subir y hubo un par de comercios que metieron lista con aumento, ¿cuál fue el planteo? O baja los precios o no te compro. Y en algún momento la empresa va a entrar en una dicotomía. ¿Cuál de los dos defiendo? ¿Defiendo margen y que mi rotación se caiga a pedazos? ¿Vendo poquísimo pero le arranco la cabeza en precio? ¿O menguo el margen para que mi rotación se mantenga? Bueno, profe, ahí también depende de la posición que tenga la empresa en el mercado, ¿no? Sí, claramente, una posición dominante en los enfoques de Porter de 5 fuerzas competitivas pudiera decir, estos son mis márgenes. Pero, por ejemplo, una empresa gigantesca como es Molino Río de la Plata, mandó lista de precios con un 12% de aumento y se clavaron todos los supermercados y le dijeron, ¿querés ver quién tiene más poder negociador? Vayan de vuelta a los camiones. Una cosa es que un cliente aisladamente le haya dicho a Molinos, no convalido tu precio, y otra cosa es que todas las cadenas de supermercados le hayan mandado los productos de vuelta. ¿Qué hizo Molino con la lista de precios? La volvió para atrás. Y también fue un mensaje a los otros que tenían ganas de hacer lo mismo y que probablemente hasta la tenían impresa la lista y estaban a punto de darle enter al mail para mandarlo y dijeron, no, pará.
pará, que Porter nos decía que éramos muy fuertes, pero acá parece que se están poniendo de acuerdo. Y la ola de pensamiento de la sociedad va a no convalidar mayores precios. Es decir, ya no le puede echar la culpa al dólar, no le puede echar la culpa a la inflación, no le puede echar la culpa a nadie. O morigerás tus precios, o ¿qué va a pasar con tu rotación? Va a caer. Pero por supuesto, el que esté en un rubro en donde tenga poder negociador y pueda vender caro y mucho, pues enhorabuena. No me cuenten el rubro porque le robo la industria, ya se lo he dicho en varias oportunidades, ¿no? Ahí abandono la ética y digo, mira vos, qué rubro interesante. Y antes de salir de acá ya monté una empresa en competencia. No, mentira. Pero, digo, todos están buscando el tener un negocio en donde tengan un margen alto y un nivel de rotación alta. Pero habitualmente estos dos conceptos van a ir en oposición. ¿A qué le llamamos margen de ganancia? A dividir la ganancia operativa o resultado antes de intereses e impuestos dividido las ventas. Es decir, la última línea del estado de resultado dividido la primera. Eso lo vimos en análisis vertical de estados contables, todo lo calculábamos con respecto a ventas. Ese es el margen. Y el concepto de rotación, ventas dividido activo. Es decir, ustedes verán que en esta descomposición tenemos utilidad sobre ventas por ventas sobre activo. En definitiva, si sacamos ventas que están multiplicando y dividiendo, nos va a quedar utilidad sobre activo. Pero en este caso, lo que queremos es desdoblar para analizar por este lado el concepto de margen. Cuanto más caro yo vendo, voy a lograr que mi utilidad con respecto a ventas sea un valor más alto. Cuanto más veces rote mis activos y se conviertan en venta, voy a estar mejorando el concepto de rotación. Esto lleva como título descomposición de la rentabilidad. La rentabilidad se descompone en estos dos tramos. Sí. Sí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vamos al estado de resultado, cualquiera de estos sería válido, pero luego voy a explicar por qué elegir uno o por qué ser coherente en cuál tomo. Si yo voy a querer calcular ROA... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta que hizo la compa? Sí, que en algunos... Perdón, yo me olvido que lo que hablan los participantes... No hay problema. No lo escuchan ustedes. La pregunta fue que en otras partes hemos hablado en la rentabilidad tomando la utilidad neta, la última línea del estado de resultado, y en otras fórmulas aparece la utilidad antes de intereses e impuestos. Si lo que yo quiero calcular es rentabilidad económica o ROA, el concepto que tengo que tomar es la utilidad antes de pagar intereses y antes de pagar impuestos. Para diferenciar de que cuando calculo el ROE, y el activo en el denominador, a diferencia que cuando calculo el ROE, la utilidad que yo voy a tomar es antes de impuestos solamente, después de haber restado los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses los tengo que pagar para poder invertir menos plata, que es el patrimonio neto. Si yo tomo directamente en el cálculo la utilidad neta, la última línea del estado de resultado, que no está mal, decir, gana tanto en función a tantos pesos que tiene en el activo, no es malo, pero no lo voy a poder comparar con la rentabilidad financiera. Es decir, si yo voy a querer razonar economía y finanzas, es decir, rentabilidad económica y rentabilidad financiera, tengo que irme dos subtotales más arriba en el estado de resultado y buscar la utilidad antes de intereses e impuestos. Porque si me quedo en la cómoda de tomar la última línea del estado de resultados, el cálculo lo voy a sacar, pero después pregunto, ¿y la empresa se está apalancando o no?
Y no lo puedo contestar. ¿Le conviene endeudarse o no le conviene? Y no lo puedo contestar. ¿Por qué? Porque calculé un ROA solamente con utilidad neta. Por eso, si me preguntan de los dos, el más correcto de los dos, utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cuál es la relación, planteamos en la diapositiva, entre margen de ganancia y rotación de activos? Una puede ayudarme a la otra. Pensemos en esto. Si yo logro incrementar la rotación, es decir, la velocidad de ventas. Por ejemplo, tengo una pizzería que tiene un horno que pueden entrar 4 pizzas a la vez. Pero si solo vendo una y caliento una pizza, voy a estar desperdiciando tiempo de horno. Si yo logro incrementar la rotación, indirectamente voy a mejorar el margen. ¿Por qué? Porque ahora los costos de hornear una pizza va a ser el costo del gas dividido 4. En el otro caso yo tenía que afrontar en una sola pizza que estaba produciendo el 100% del costo del horno. Eso que le llamamos economía de escala y que estudiábamos en economía, va a ser que la incidencia de los costos fijos por cada unidad producida tiendan a bajar. En economía hablábamos de los costos medio a largo plazo decrecientes. Es decir, a medida que incrementamos el nivel de actividad, el costo por unidad tiende a bajar, hasta un punto que se convierte en antieconómico y cambia la pendiente y vuelve a subir. Pero decíamos en economía, dentro del intervalo pertinente, los costos fijos medios son decrecientes. ¿Por qué? Porque si aquí ponemos dinero en este eje y aquí ponemos nivel de actividad, a medida que aumentamos el nivel de actividad, los costos por unidad van a tender a bajar. ¿Vamos bien con eso? ¿Tan cómodo? Decían, para algo servía lo de economía. No, mentira. Sirve para esto y para muchas otras cosas. Entonces, indirectamente, si por unidad cuesta menos cada unidad, ¿qué va a pasar con el margen? Va a subir. Entonces, el planteo sería, bajo esta lógica, si yo busco primero mejorar la velocidad de rotación, indirectamente voy a estar beneficiando el margen. Si por otro lado, yo de entrada pretendo ganar plata por margen y coloco mi producto o mi servicio a un precio alto, es probable que nunca logre el volumen de rotación necesaria para amortizar la estructura de costos fijos. Y después venga la frustración, no estoy ganando plata. Y como no gano plata o vendo pocas unidades, pretendo resolverlo cobrando más caro todavía. ¿Lo voy a resolver por ese lado? Claramente no. Si el mercado tiene posibilidades de crecer en el eje de las X, es decir, yo puedo crecer en volumen de unidades, es preferible mejorar rotación, que a la larga va a ayudarme a mejorar el margen, que ir por el camino contrario. Sí. Pero si yo tiendo, me preguntan si el margen puede ayudar a la rotación. Me va a ayudar en tanto y en cuanto yo lo baje al margen, no lo aumente. Es decir, si yo bajo margen, pongo mi producto a un precio más popular, es probable que el volumen de actividad tienda a subir. Pero si yo pretendo de entrada cobrar una tarifa cara por mi producto, la respuesta del mercado va a ser que se vende poco. Por eso cualquier producto nuevo que se inserta en el mercado habitualmente ingresa con una condición de precio más barato que la competencia. Porque si ingresara un producto nuevo, salvo que sea una campaña publicitaria que genere un interés, el precio de un producto nuevo en el mercado va a tener que estar por abajo de los competidores. O las condiciones de venta. En una de esas va al mismo precio, pero los otros venden al contado y yo doy 15 días de plazo. Es decir, algún incentivo para que los clientes decidan escoger mi producto. O los otros venden un producto que tiene 1 litro y yo vendo uno que tiene 1,25 litros. Le ofrezco un plus al cliente para que cambie su hábito de compra y compre el mío. ¿Cuál es el lado negativo del aumento de la rotación? Cuando empieza a aumentar el volumen de venta, y sigamos aquí en el gráfico que venía dibujando, y llega un punto
que mi nivel de actividad supera la capacidad instalada, es probable que requiera un costo fijo mayor. Por ejemplo, una máquina nueva con mayor capacidad productiva, un camión más grande para hacer la logística del reparto, más personal para poder atender a clientes. En economía hablábamos de un cambio de escala de planta. Porque bien decían en economía que los costos fijos van creciendo por escalones. Yo tengo una estructura de costo fijo que me permite llegar hasta una cierta capacidad y yo quiero crecer más allá de esa capacidad, o bien tercerizo actividades a hacer afuera, con cual convierto el costo de fijo a variable, o crecen mis costos a un escalón más alto. ¿Me permite incrementar el nivel de actividad? Sí. ¿Me sigue costando la misma plata que me costaba antes? No. Tengo que estar afrontando un incremento probablemente significativo de costo fijo. Entonces, ¿cuál es la advertencia que ponemos en la segunda parte de esta diapositiva? Ojo con esto, porque un incremento excesivo de nivel de actividad podría neutralizar o incluso superar la ganancia obtenida por el mayor volumen de venta. Es decir, al final estamos trabajando al doble de lo que trabajábamos antes y ganamos menos plata que antes. ¿Qué pasó? Había una estructura y un tamaño cómodo y luego pasé a un tamaño incómodo. Me fui a una estructura más grande, más costosa y ahora, ni trabajando mucho, vuelvo a la misma situación que estaba antes. Muchas veces les ocurre, colegas que se largan a decir, bueno, voy a trabajar solo. En algún momento dice, voy a sumar un colaborador. Sumar un colaborador, aumenta tu escala de planta, pero después de pagar al colaborador, a los gastos y demás, cuando te fijas qué te quedó al final del mes, en una de esas te termina quedando menos dinero que lo que quedaba antes. ¿Aumentaste la rotación? Sí. ¿Aumentaste el nivel de actividad? Sí. ¿Qué pasó con tu margen? Se cayó a pedazo. ¿Seguimos bien? Ahora hagamos una relación transversal. Decimos, la relación entre margen y rotación tiende a ser inversa. Lo hablábamos al inicio. Hay algunos modelos de negocio que están claramente basados en el margen y hay otros que están basados en la rotación. En costos hablábamos liderazgo en costos o diferenciación de producto. ¿Sí? Si yo busco posicionarme en un mercado por diferenciación de producto, ¿a cuál de los dos aspectos le voy a dar más importancia? ¿A margen o a rotación? Voy a margen. No me preocupa vender mucho, no me preocupa que alguien me diga, no, es caro. ¿Para vos es caro? Sí, no es para vos el producto. Va a venir otro al cual la relación costo-beneficio le resulte aceptable. ¿Voy a vender mucho? Probablemente no, seguramente no. Es decir, va a ser el negocio de diferenciación de producto, va a funcionar en tanto y en cuanto el que lo compre sienta que tiene un producto diferenciado. Si pagó por un producto diferenciado y va a la fiesta y se encuentra con que todos tienen el mismo producto diferenciado que tiene él, va a decir, me estafaron. Ah, te vendo esta remera que es exclusiva. Voy a la fiesta, están todos con la remera exclusiva. ¿Dónde se fue la exclusividad? Fue debut y despedida, vendió una sola tanda de remeras exclusivas y después ya todo el mundo se dio cuenta que no era exclusiva. Por eso muchas veces las firmas que venden productos basados en la exclusividad, las tandas de producción son cortas e intentan que haya más gente quedándose con las ganas de haber comprado el producto y no haberlo encontrado, que digan todos lo consiguieron. ¿Por qué las entradas de un recital valen lo que valen y se agotan? ¿Por qué se agotan? Si de entrada dijeran, señores, va a haber 40 shows consecutivos, nadie tendría apuro ni a comprar las entradas. Y uno compraría para el día 1 y otro para el día 39. Y estarían las 40 fechas con los estadios semivacíos. ¿Qué ocurre? Ofrecen que va a haber solo 4 recitales. Cuando vendieron los 4, aparece el quinto, después aparece el sexto. Es generar una sensación de oferta restringida para que la demanda tienda a ajustar el precio para arriba. Parece más una clase de economía que de análisis. Pero en definitiva, si como analista de estado financiero nosotros pretendemos que a nuestra empresa, la que estamos analizando, le vaya lo mejor posible,
hay que ir a buscar fundamentos en las asignaturas que nos dieron esos fundamentos. Por ejemplo, ¿qué marca esta gráfica? En el eje de las abscisas, rentabilidad sobre los activos. Perdón, rotación de los activos. De 0 veces hasta 3 veces. En el eje de las ordenadas, en el eje vertical, la rentabilidad. Por ejemplo, la industria del petróleo, fíjense dónde está Oil and Gas, bien pegado a la izquierda, arriba. La rotación de activos que tiene la industria del petróleo es muy baja, porque el valor de los activos necesarios para que el negocio ese funcione es muy alta. Pero la rentabilidad por cada barril de petróleo vendido va a ser altísima. Esas empresas no ganan por rotación, ganan por margen. ¿Quiénes están en el otro extremo? Retail. Es decir, los comercios minoristas de mercaderías o de dulces o golosinas. Infinita rotación, pero el nivel de margen muy pequeño. Y en el medio, equipamiento industrial, transporte, productos basados en la comida, servicios médicos, agricultura. Y esos son números que ustedes tienen que conocer en función al rubro de que la empresa que ustedes están analizando se dedique. Todos querrían, ¿dónde querríamos todos que esté el punto nuestro? Acá, arriba a la derecha. ¿Ven algún punto arriba a la derecha? Ninguno. Ni el del negocio más ilegal que se les ocurra va a estar ahí. ¿Por qué? Porque si hubiera alta oferta y alta disponibilidad de ese producto prohibido que ustedes estén imaginando, ¿qué pasaría con su precio? Se caería a pedazos. Si esos productos valen lo que valen, primero por la prohibición y segundo por la escasez. En el momento que desaparezca la prohibición o desaparezca la escasez, el producto va a bajar a un valor insignificante. Entonces, ese punto que todos buscaríamos que nuestra empresa esté arriba a la derecha, no existe. Va a estar en algún punto de esa curva. ¿Seguimos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Siempre el micrófono es abierto, por favor, y dispuesto a eso, ¿no? Sectores de capital intensivo, habitualmente mayor margen y menor rotación. Por ejemplo, fábricas de automóviles. La infraestructura o el activo necesario para fabricar autos es enorme. El margen de ganancia por cada auto fabricado va a ser grande, pero la velocidad de rotación de activos va a ser muy baja. Ahí es donde las empresas chinas vienen a romper este concepto. Nosotros le vamos a dar velocidad de rotación hasta las industrias que no tienen velocidad de rotación. Industrias que históricamente decían, no, esta industria es lenta, esta industria tiene procesos productivos que van paso a paso, que son demorados. Los tipos dicen, no, nosotros podemos hacer una losa por semana de un edificio. Cuando otros dicen, no, el tiempo de fraguado. ¿Cómo aceleramos el tiempo de fraguado? Bueno, se le agregan aditivos, se acelera el tiempo de fraguado y un edificio que crecía a una losa por mes, ahora crece a una losa por semana. Le dieron velocidad de rotación a un negocio que no lo tenía, que era lento para. Las empresas cuyos productos son más commodities, donde hay baja barrera de entrada y salida, va a pasar lo contrario. El margen de ganancia va a ser muy limitado. Van a ganar plata por rotación. Por ejemplo, si tengo un campo de 1000 hectáreas, hago un cultivo extensivo. Si tengo un campo de 5 hectáreas, no puedo plantar soja. ¿Qué voy a poner ahí? Tomate, lechuga, zanahoria, hortalizas, que haga que obtenga un margen más alto por cada unidad vendida. Entonces puedo hacer 1000 hectáreas de zanahoria y no le va a vender a nadie zanahoria. Vas a sobreofertar el mercado y ¿qué va a pasar con el precio? Se va a ir para abajo. Entonces, hay limitaciones, ya sea que yo quiera forzar uno de los conceptos o que quiera forzar el otro.
Conclusiones de esto. ¿Por qué se da una combinación de margen y rotación? Por factores externos, que son las características propias de la industria, y por factores internos, que son elecciones estratégicas. Decido poner un restaurante. Puedo basar un restaurante en margen y uno en rotación. Si pongo comida rápida, bajo precio, sillas incómodas, o solo delivery y no en el local, lo que estoy buscando es un negocio basado en rotación. Si pongo un negocio, sillones cómodos, pocas mesas, bien, no voy a poder pretender cobrar el mismo precio en un tipo de restaurante que en el otro. ¿Depende de la industria? Y no, ahí depende de una elección estratégica. Yo decido qué tipo de restaurante. Los dos cumplen la misma función, que es alimentar a las personas, pero puedo definir dos estrategias distintas, ¿no? dentro de la misma industria o del mismo sector económico. Diferenciación basado en margen, liderazgo en costo basado en rotación de activos. ¿Qué herramientas vamos a analizar desde ahora en adelante para analizar el margen de ganancia? Ya aprendimos en unidades anteriores análisis vertical y horizontal del estado de resultado. Vertical, utilidad sobre venta, gasto operativo sobre venta, costo de mercadería vendida sobre venta. Horizontal, un año con el otro, cómo evolucionan las ventas, cómo evolucionan los costos. Nos vamos a meter en estado de variación de margen bruto, que es probablemente el tema central y que probablemente más dificultades les trae a la hora de la evaluación. Lo vamos a ver, lo vamos a presentar, lo vamos a ejercitar, más allá que en la clase de práctico lo van a desarrollar. Y luego vamos a ver punto de equilibrio, algunas herramientas que vieron en costo y que simplemente las vamos a refrescar porque van a ser de uso como analistas de estados financieros. Análisis vertical, el estado de resultado convertido en porcentaje. ¿Cuánto representa cada una de las partidas del estado de resultado con relación a ventas? Vamos a analizar este punto que se llama estado de variación de la utilidad bruta. Aquí pido la mayor convocatoria de neuronas que fuera a ser posible. Mientras yo voy borrando, vayan viendo la diapositiva. Si nosotros tuviéramos que armar nuestro estado de resultados basado en esta lógica, vamos a esto. Nuestro estado de resultado está a nivel de margen bruto, diría ventas menos costo de ventas, margen bruto. O utilidad bruta operativa. ¿Cómo llegamos a la venta? Venta van a ser el precio multiplicado por la cantidad de unidades que vendemos. Razonémoslo primero para monoproducto, después esto lo podemos extrapolar para una empresa multiproducto. ¿Y cuánto va a ser el costo de ventas? El costo de ventas por unidad multiplicado por la misma cantidad. ¿Y cuál va a ser nuestro margen bruto? ¿Cómo lo podríamos expresar en términos de fórmula? Precio menos costo variable multiplicado por la cantidad. Este concepto de aquí, ¿qué es? Este es el margen, o contribución marginal, como le llamamos en costos y en economía. Y esto, volumen o rotación. ¿Está? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte de lo que se llama estado de variación de la utilidad bruta es cómo afectan el comportamiento de estas distintas unidades y cómo explican por qué una empresa puede mejorar o empeorar su margen bruto.
Antes de meterme a fórmula, vamos a poner en un caso. Que hasta ahora con este grupo nos ha venido bien primero plantear el caso y después generalizar e ir a la fórmula. Vamos a suponer una situación 1 en donde la empresa vende a un precio de 10 pesos algo que le costaba 8 pesos y que tenía previsto vender 10 unidades. Y en la situación 2, o en el periodo siguiente, el precio, en lugar de 10, se fue a 11, el costo de venta subió a 8,50 y la cantidad bajó a 9 unidades. Por supuesto que sería sencillo calcular el margen bruto, pero empecemos por ese punto. ¿Cuánto es el margen bruto en la situación 1 y cuál va a ser el margen bruto en la situación 2? 10 menos 8, precio menos el costo de venta, multiplicado por 10. ¿Cuánto van a ser? 20 pesos. En el segundo caso, 11 menos 8,50 multiplicado por 9. ¿Cuánto da esto? 2,50 por 9, 22,50. ¿Qué podemos decir del margen bruto? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Pasó de 20 a 22,50. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora viene la pregunta difícil. ¿A qué se debe esta variación? ¿A una variación basada en precios o a una variación basada en volumen? Si nosotros miramos las dos líneas y vemos cuánto varió el precio y cuánto varió el volumen, nosotros podríamos armar o descomponer esa variación. Lo que estamos mirando hasta este punto es la variación de las ventas. Y nos vamos a explicar, o vamos a intentar explicar, ¿cuánto de esto varió por volumen? ¿Y qué vamos a poner? ¿Cuál es la cantidad 2 menos la cantidad 1? Es decir, el volumen de la segunda situación menos el volumen de la primera, multiplicado por el precio de la situación original. Yo esperaba vender 10 unidades, vendí 9. ¿Qué va a decir esto? 9 unidades menos 10 unidades, multiplicado por un precio de 10 pesos. ¿Cuánto es la variación volumen? Respetando signo. Menos 10 pesos. Menos una unidad, por 10 pesos por unidad, esto va a dar menos 10 pesos. Vamos a ponerlo entre paréntesis al negativo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, ¿Cuál va a ser la variación precio? Precio 2 menos precio 1, es decir, vamos a comparar la situación posterior con la anterior, multiplicado por la cantidad original que esperaba vender. ¿Qué va a pasar aquí? ¿A cuánto termino vendiendo? A 11 pesos. Multiplicado por, ¿cuántas unidades esperaba vender? 10. 11 menos 10, 1 peso, por 10, 10 pesos. Si yo sumo esas dos y hago la suma algebraica, me daría 0. ¿Qué me falta considerar? Un tercer componente, que es la combinación entre ambos. La variación que se llama combinada,
que va a ser igual Q2 menos Q1 multiplicado por precio 2 menos precio 1. Q2 menos Q1 me va a dar menos una unidad, multiplicado por la variación del precio, que es un peso. ¿Está bien? Esto me va a dar menos 1. Si yo hago la suma algebraica, ¿cuánto han variado las ventas? Menos un peso. Ustedes dirán, cara de wow. Y todo eso para decir, profe, pero si era fácil. 10 por 10 me daba 100, 11 por 9 me daba 99, yo hubiera restado y sabía que me daba menos 1. ¿Dónde está el valor agregado de lo que estamos haciendo? Que ahora separamos de la variación cuánto se debe a volumen y cuánto se debe a precio. En este caso, la variación de volumen con la de precio prácticamente se neutralizan. Es decir, este bien tendría una elasticidad normal, llamémosle. Porque ante un cambio en el nivel de actividad, el precio cambió exactamente en la misma proporción. Y la diferencia del menos 1 termina siendo por una cuestión de la combinación de los factores. Ya se está muriendo este marcador. Y encima con el rojo me parece que se ve menos en el video. Pero lo dejamos descansar al marcador negro un ratito. Vamos a plantear la fórmula para que se den cuenta que resolvimos exactamente lo mismo. Variación precio, variación cantidad y la variación combinada. ¿Cómo graficaríamos esto? Si aquí ponemos precio y aquí ponemos cantidad, 10 unidades a 10 pesos, va a marcar esto. Y ahora tenemos, dijimos, 9 unidades a 11 pesos. En un caso explicamos esta variación. Esta es la variación volumen. ¿Qué pasa cuando las ventas bajan de 10 unidades a 9? En este otro caso explicamos, esto que pongo con puntos, sería la variación precio. ¿Qué ocurre cuando los precios subieron de 10 a 11? Y el cuadradito aquí que quedó, que lo voy a marcar con una cruz, es la variación combinada. Entonces, ahí hay un paso. ¿Qué pasa si el precio aumenta? Ese incremento se da por un aumento de precio. ¿Qué pasa si lo que aumenta es la cantidad? Y la variación combinada cantidad-precio. Bien, yo puse en el otro eje cantidad y precio, pero es absolutamente indistinto cuál va en cada lado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Ahora vamos a mirar la variación de costos, porque hasta ahora lo único que hemos explicado es la primera línea del estado de resultado, que son las ventas. Pero fíjense que en la variación de ventas no está el secreto de por qué la utilidad mejoró. De hecho, hecha la variación de ventas, ¿qué nos explica? ¿Que la utilidad mejoró o empeoró? Hasta ventas empeoró un peso. Antes facturaba 100 pesos, ahora facturo 99. ¿Va bien? ¿Por dónde está viniendo acá el mejoramiento de la rentabilidad? Por una eficiencia de costos. ¿Qué pasó con los costos? Yo tenía un costo de venta de 8 pesos por unidad, cuando el precio era 10. Ahora, con un precio de 11, mi costo de venta es 8,50. ¿Perdón? ¿Estamos bien? Sí.
En este caso la eficiencia viene por costos. Gracias a la eficiencia de costos, tuviste eficiencia en el margen. En un caso podría venir por eficiencia en el precio de venta o en el volumen vendido. En este caso la eficiencia viene por el... No, en realidad vos tenías aquí un margen de 2 pesos por unidad, perdón, por la brecha entre el precio y el costo. Ahora cada unidad vendida te deja un margen de 2 pesos con 50. Sí, perdón, vuelvo para atrás. Fue por el aumento del precio, porque en realidad a nivel de costo unitario de producción, tu costo aumentó. Sí, me disculpo, lo encaré al revés. El costo subió 50 centavos respecto a la situación 1, pero el precio aumentó en 1 peso. Es decir, la contribución marginal de cada unidad adicional que estamos vendiendo aumentó en 50 centavos por unidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la descomposición? Fíjense que mi razonamiento encaró equivocado y cuando quise hacer el cálculo me di cuenta que mi razonamiento era equivocado. Entonces, claramente hacer el cálculo sirve para validar un prejuicio o una presunción que uno puede tener, que en este caso me pasa a mí, como le puede pasar a ustedes, como le puede pasar a un empresario. Creer que la mejora del margen viene por un lado o el empeoramiento del margen viene por algo, cuando en realidad viene por otro lado. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto varía el costo? Seguimos con el mismo razonamiento. Variación costo, precio, variación volumen y variación combinada. ¿Cuál sería aquí la variación costo? 8,50 menos 8 multiplicado por 10 unidades. La variación volumen va a decir 9 unidades menos 10 unidades multiplicado por 8 pesos. Y la variación combinada, 8,50 menos 8 por 9 menos 10. 50 centavos por 10 unidades, aumentó 5 pesos mi costo por variación del costo. Por variación de volumen, menos 1 por 8, baja 8 pesos por volumen, y por la variación combinada, 50 centavos por una unidad, negativa, 0,50. ¿Cuánto variaron mis costos de una situación a la otra? 3,50. ¿Estamos bien? ¿Aumentaron o disminuyeron los costos? Disminuyeron. Mi venta había disminuido en 1 peso, pero mis costos disminuyen en 3,50. ¿Qué va a pasar con la rentabilidad? Va a aumentar en 2 pesos con 50. Entonces, la explicación de la variación del margen ha quedado descompuesta en cuánto varió el margen a causa de la venta, cuánto varió el margen a causa de los costos. Y cada uno de estos dos conceptos, ventas y costos, separado en sus 3 componentes. Variación volumen, variación precio o costo cuando hablemos de costo, y variación combinada. Mismas gráficas, mismo razonamiento. Entonces, el estado de variación del margen bruto va a consistir en comparar ventas, costo de venta y utilidad bruta que estaban en valores absolutos o totales en la parte superior del gráfico, lo vamos a convertir en valores relativos identificando cantidad, precio unitario y costo unitario. Variación de venta, variación de costo, le queda un caso completo más allá de que
van a tener su clase de prácticos sobre esto. Y con esto nos adentramos en el punto siguiente. Prometo 10 minutos y no abuso demasiado de eso. Dentro de los costos que una empresa tiene, tanto de los de venta como del resto de la empresa, va a haber una porción de ellos que tengan un comportamiento fijo y va a haber otros de ellos que tengan un comportamiento variable. Recuerdan la definición, y esto hay que recordarlo porque es finita la diferencia. Un costo es variable cuando aumenta en igual proporción que el nivel de actividad. Y un costo es fijo cuando, aun cuando el nivel de actividad varíe, el costo no lo hace. Si un costo varía pero en menor proporción al cambio en el nivel de actividad, estamos hablando de un costo mixto. Tiene una porción fija y una porción variable. Hasta que no separe la porción fija y de la variable, no voy a poder avanzar, porque no conozco el comportamiento en realidad de ese costo. No me voy a meter en las técnicas para separar la parte fija de variable, punto alto, punto bajo, regresión, regresión múltiple, cualquiera de las herramientas que quieran usar, va a ser válida. Pero ¿para qué a nosotros nos hace falta entender y saber separar o identificar la porción de costos fijos y costo variable? Para poder intentar calcular lo que le llamamos el modelo costo-volumen-utilidad, que es el que nos permite calcular un punto de equilibrio. El modelo costo-volumen-utilidad como su nombre lo indica, analiza los costos, que acá los vamos a separar, porción fija de porción variable, el volumen y la utilidad que va a estar dada por el precio y el beneficio que yo espero ganar. Con estas 5 variables se maneja a nivel costo desde un kiosco hasta una multinacional. No hay 6, no hay 7, no hay 8 variables, son 5 y son estas. ¿Qué va a ocurrir claramente? Si la empresa vende 2 productos, costo variable se va a repetir tantas veces como productos venda, cantidad voy a repetir tantas veces como productos venda y precio unitario voy a repetir tantas veces como productos venda. Por eso cuando veíamos modelo costo, volumen, utilidad en costo hablábamos de modelos monoproducto, multiproducto. Pero con estas 5 variables nosotros podemos desarrollar gráficamente el modelo. Dinero y volumen. Costo fijo, la ordenada al origen, crecen con una pendiente. La pendiente está dada por... La pendiente de los costos es el costo variable unitario. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Los ingresos de la empresa, si las ventas son 0, ¿cuánto van a ser los ingresos? 0. La pendiente de los ingresos va a estar dado por el precio. Si el precio es mayor al costo variable, voy a tener una pendiente dada por el precio que haga que encontremos un punto en el cual de perder plata porque los costos estén por arriba de los ingresos, pasemos a estar en una zona de utilidad o beneficio porque los ingresos están por arriba de los costos. Entonces, este concepto de costo, volumen, utilidad con esa gráfica, a nosotros como analistas de estados financieros nos da y le damos al empresario, a quien nos contrata, una información súper útil para su toma de decisiones. ¿En qué punto está su nivel de actividad actual? ¿Está por debajo del punto de equilibrio? Si su nivel es esto y quiere mejorar, ¿cómo lo ayudamos a que corrija? Si lo queremos corregir bajando precio, lo que vamos a hacer es aplanar la función de ingresos. Va a tender a bajar esta función. Si eso ocurre, vamos a alejar el alcance del punto de equilibrio.
Vamos a necesitar un volumen mucho más grande para estar en la misma situación. Si aumentamos precio y ponemos más vertical la función de ingresos, probablemente encontremos más rápido, pero hay que ver cómo reacciona la demanda. Si quiero ser eficiente y debo elegir entre un costo fijo y un costo variable, ¿cuál ataco? A bajos volúmenes de actividad, ¿cuáles de los dos son más dañinos, los fijos o los variables? Los fijos son los más dañinos. Si yo estoy a un bajo nivel de actividad, los costos que tengo que controlar son los costos fijos de estructura. Si estoy a un alto nivel de actividad, los costos que debo controlar son los variables. Si estamos en una época en donde la economía argentina en algunas áreas está en recesión, ¿a cuáles de los costos deberíamos estar dándole más importancia en las empresas? Costo fijo. Los ojos puestos en las cuentas contables que representan costos fijos. ¿Cómo mejoramos esto? Cómo se baja el alquiler, cómo se baja el costo de los servicios públicos, vía paneles solares, vía apagar la luz, subirle 2 grados al aire acondicionado, lo que fuera que haga que el costo de servicios públicos baje, va a ser que como la ordenada al origen sea más bajo, nosotros vamos a llegar a un punto de equilibrio con un menor volumen de actividad. ¿Podemos pensar en una expansión? Y sí, pensarlo lo puedo pensar. ¿El mercado me va a dejar ir hacia eso? Si estoy en recesión, probablemente no. En una época de auge de la economía, no tengo problema que los costos fijos se eleven de valor. Y lo que tengo que tratar de mejorar es el costo variable por unidad. Pero con bajos volúmenes de actividad, el costo fijo hace más daño que el variable. La fórmula de punto de equilibrio, el costo fijo en el numerador y la contribución marginal, ya sea por unidad, si quiero la respuesta en unidades, o como cociente, si quiero la respuesta en pesos, va a ser la respuesta que necesitemos de saber cuál debiera ser el volumen de actividad de una empresa para alcanzar su punto de equilibrio. Y aquí retomamos, el otro día cuando vimos apalancamiento financiero hablamos también del apalancamiento operativo. Si yo quiero crecer en volumen de actividad, la empresa debe apoyarse en su estructura de costos fijos. Cuanto más costos fijos tengo, más fácil debería ser incrementar el volumen de actividad de la empresa. Cuanto más pequeña es mi estructura, más difícil va a ser incrementar el volumen. Conclusión, ¿de qué tamaño debería ser mi empresa? Depende. ¿Depende de qué? De qué expectativa de volumen de ventas tenga. Yo arranco diciendo, voy a poner mi estudio contable. Alquilo 200 metros cuadrados de oficina, pongo 20 escritorios, 20 personas trabajando y no tengo cliente, ¿qué va a pasar? Voy a perder plata. Si me voy al otro extremo, no armo oficina, no armo personal, trabajo yo solo. ¿Voy a poder crecer en volumen? Poco. Hasta un punto en donde llegué a mi capacidad máxima. Entonces, ni arranco con una sobreestructura que haga que los costos fijos tiendan al infinito, ni me quedo anclado con una estructura de bajos costos fijos porque no voy a poder crecer. ¿Cuál es la sugerencia? Arranco pequeño y voy creciendo por escalones. Ese sería el de menor riesgo. O la otra es, arranco grande, campaña publicitaria, metemos muchos clientes de golpe. Pudiera ser que hagamos el ciclo de introducción, crecimiento y madurez con mayor velocidad. Pero si no se da, ¿qué va a pasar? Voy a perder plata. ¿Poco o mucha? Mucha. ¿A qué le llamamos apalancamiento operativo o ventaja operativa? En cuánto nos ayuda la estructura de costos fijos a poder crecer y obtener una contribución marginal unitaria más alta. Y vamos cerrando. Dijimos que los dos componentes de la rentabilidad eran margen y rotación. Ya analizamos margen, lo descompusimos al margen, precio, costo variable, costo fijo, llegamos al resultado operativo, llegamos al resultado neto. Ahora vamos al denominador, o al otro tramo, perdón, de la fórmula de la rentabilidad, el segundo miembro, que hablaba de rotación. ¿Qué tengo que mirar?
cómo están compuestos los activos del negocio. Dentro del activo corriente, ¿qué tengo de activos? Básicamente las dos porciones grandes del activo corriente que nosotros analizamos son las cuentas a cobrar y los inventarios. ¿Una empresa debe tener mucho crédito por venta o poco? Poco. Lo ideal desde lo financiero sería tener lo menos posible. ¿Pero por qué hay que tener crédito? Porque si no doy crédito, no vendo. Si yo me pongo ultra generoso con la política de crédito, probablemente mis ventas aumenten mucho. Mi rentabilidad va a aumentar, pero ¿cuál va a empeorar? La rotación. Mi velocidad de rotación de las cuentas a cobrar va a ser lenta. Ya lo habremos visto al cálculo porque lo vimos en la unidad 5 cuando calculamos rotación de cobranzas. Pero ahora nos va a pegar ese daño cuando veamos que no solamente enlenteció la rotación, sino que castigó la rentabilidad del negocio. Lo mismo con la política de inventarios. ¿A quién le doy bola? ¿Al financiero que quiere inventario cero o al gerente de compra que quiere inventario infinito para que no le falte ni una pieza en el proceso productivo? Si me voy por el lado financiero del inventario cero, probablemente pierda venta por no tener mercadería. Si me voy al inventario infinito, voy a estar destrozando la rotación. Y la empresa puede tener mala rotación por el lado del activo no corriente, porque necesite una estructura de activo fijo o de activos intangibles que sea costosísima y absolutamente permanente. En todos los clubes, cuando ganan o pierden un partido, se discute, ¿a dónde tiene que ir la plata? ¿A construir el estadio o a comprar jugadores? Y uno diría, si yo voy a comprar jugadores, estoy metiendo la plata en activo corriente. Si funcionaron bien la compra de jugadores y me generaron resultado positivo, vendrá la rentabilidad que me permita hacer la tribuna. Pero vamos al otro razonamiento. ¿El hecho de comprar jugadores garantiza que los resultados sean superiores? Va a haber otra mitad de la biblioteca que va a decir, no, lo único que hiciste fue engordarle los bolsillos a los jugadores y a los representantes. Y el club quedó pobre como siempre, sin infraestructura. Entonces, no hay solución mágica, pero digo, muchas veces las empresas tienen que optar. Si pongo más plata en los activos de corto plazo o en los activos de largo plazo. Los de largo plazo son inmovilizados, no tienen liquidez, son más permanentes. Los de corto plazo tienen más velocidad de rotación y por ende mayor liquidez. Efecto palanca o apalancamiento financiero lo vimos sobre el final de la clase pasada, no mucho más por agregar, con el efecto impositivo que lo vimos. Y cerramos con esto. Costo del dinero. Para que un negocio sea rentable, tiene que ser rentable en relación a algo. ¿A qué? Al costo del capital, al costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad tiene dos componentes, la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo o riesgo del negocio. Y el riesgo del negocio tiene sus dos componentes, el riesgo sistémico y el riesgo idiosincrático. Es decir, hay un riesgo propio de la industria y hay un riesgo moral de la empresa misma que está tomando el crédito o que está pidiendo una inversión de capital. Riesgo inherente, riesgo propio. Y lo último que queda, que lo vamos a repasar, lo vamos a mirar en detenimiento con la unidad de estados contables proyectados, es cómo vamos a hacer para medir el crecimiento de capital. Así que ese punto y los que siguen lo dejamos pendiente, pero sí dejamos esta duda. ¿Qué puede hacer una empresa con sus ganancias? ¿Distribuirlas o reinvertirlas? Si quiero que el negocio crezca, debería reinvertir más que lo que distribuyo. Algunos accionistas estarán cómodos y felices con esta decisión. Habrá otros que no van a estar tan felices porque van a preferir el dividendo en efectivo y no ver cómo el capital de la empresa tiende a crecer indefinidamente. ¿Ok? Estimados, ¿dónde me quedó? Detengo presentación. Les agradezco, pido disculpas por el
no haber podido grabar y por el tiempo de demora en el inicio. Que tengan linda noche para los que sean trabajadores. Gracias, Que pasen un profe. lindo